La adolescencia es una etapa de grandes cambios, no solamente físicos, sino también emocionales y sociales. En esta etapa, los jóvenes se preguntan, ¿quién soy? ¿Cómo me ven los demás? ¿Me veo bien físicamente? Esta pregunta, junto a la presión social y a la influencia de las redes, puede afectar cómo miramos nuestro cuerpo. Aquí es donde pueden surgir los trastornos alimenticios, como es la anorexia y la bulimia. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el 1% de los adolescentes en el mundo sufre de anorexia, mientras que el 4% sufre de bulimia. Es por eso que es un tema muy importante del cual debemos hablar con nuestros adolescentes en el Perú. La anorexia es un trastorno alimenticio caracterizado por miedo intenso a ganar peso, rechazo a mantener un peso corporal saludable, tener una imagen corporal distorsionada, hacer dietas extremas, muchos ejercicios y tener conductas purgatorias. La bulimia, por otro lado, se define por atracones, que significa comer mucho en poco tiempo, es decir, pierdes el control y no puedes parar de comer. Conductas compensatorias como el vómito, laxantes o ejercicios en extremo. Y tener sentimientos de culpa y ansiedad tras cada episodio. Ambos trastornos tienen síntomas físicos, psicológicos y muy visibles si estamos atentos. ¿Qué pasa en el cerebro? Los trastornos alimenticios afectan múltiples regiones cerebrales de manera específica. En el hemisferio derecho, que es responsable del procesamiento emocional y la autopercepción, se vuelve hiperactivo en personas con anorexia, interpretando de forma distorsionada la imagen corporal. En el lóbulo frontal, que controla los impulsos y la toma de decisiones, se ve comprometido, dificultando la regulación emocional. El lóbulo parietal, encargado de procesar la imagen corporal, presenta alteraciones que hacen que una persona se perciba con sobrepeso estando por debajo del peso saludable. Sobre la masa encefálica en sí, un estudio reveló reducciones significativas en el grosor cortical y volúmenes subcorticales, indicando pérdida real de células cerebrales y conexiones durante estos trastornos. Más allá del cerebro, existen otros sistemas en el cuerpo que se pueden ver alterados. El sistema límbico se desregula totalmente. La amígdala potencia la agresividad y la irritabilidad, y los niveles elevados de cortisol indican estrés crónico por hiperactividad del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Crucialmente, el núcleo accumbens, nuestro sistema de recompensa, se ve alterado, disminuyendo la motivación para comer, particularmente en la bulimia. La desregulación de serotonina y dopamina es fundamental. Durante un atracón se activa el sistema de recompensa similar a las adicciones, proporcionando alivio temporal, pero desconectando las señales normales de hambre y saciedad. En el sistema digestivo, el síndrome de colon irritable es común, causado por la conexión intestino-cerebro a través del nervio vago. En el sistema endocrino, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal se suprime, causando amenorrea, infertilidad y osteoporosis. Como consecuencia de todo esto, cognitivamente, observamos dificultades de concentración, problemas de memoria y toma de decisiones. La desnutrición generada por las enfermedades provoca desequilibrios en serotonina y dopamina, afectando el estado de ánimo, el apetito y el sueño. En conclusión, los trastornos alimenticios son enfermedades neurobiológicas complejas que requieren comprensión y tratamiento integral. La neuroplasticidad nos ofrece esperanza, pues el cerebro puede recuperarse con el apoyo adecuado. Dentro de las causas tenemos las biológicas,
que es la predisposición genética, problemas hormonales y bajos niveles de serotonina. Las psicológicas, que es la baja autoestima, perfeccionismo, ansiedad e inseguridad. Las sociales, que es la presión estética, uso de redes sociales y conflictos familiares. En las consecuencias tenemos las físicas, que es la desnutrición, problemas cardíacos, pérdida ósea, amenorrea, problemas digestivos y dentales. Las psicológicas, que es la ansiedad, depresión, pensamientos suicidas y baja autoestima. Y las sociales, que es el aislamiento, bajo rendimiento escolar o laboral y dificultades para relacionarse. Contar esto no es fácil. Lo hago porque sé que allá afuera pueden haber personas sintiendo lo mismo que yo he sentido. Y no quiero que se sientan tan solas como yo me sentí en algún momento. Esta es mi historia con respecto a la anorexia. Todo empezó con intentar comer sano, pero luego me obsesioné con las calorías, las contaba todo el tiempo. Dejé de comer pan, dejé de comer azúcar, hasta dejé de comer casi todo. Pensaba que todo me hacía daño. Y al hacer esto yo me sentía fuerte porque podía controlar lo que podía comer y lo que no podía comer. A mí me pasaba lo mismo. Normalmente comía de manera muy limitada, pero cada cierto tiempo sentía este impulso de comer en grandes cantidades y era un impulso que no podía controlar. Luego de eso me sentía muy culpable y eso me llevaba a no comer por todo el día siguiente o a hacer horas de ejercicio y en algunos casos sí me llevó a inducirme el vómito. Hubo un día donde mi cuerpo ya no podía más, mi mente tampoco, me sentía rota. Entonces una vez en mi cuarto me desmayé, nadie se había dado cuenta. Yo desperté, busqué a mi mamá asustada y le conté. Yo no sentí que esto era un grito de ayuda, en realidad era un grito de desesperación. Donde fuimos a un médico, el médico me diagnosticó anorexia nerviosa. Un día a la medianoche me comí 1 kilo de turrón de Doña Pepa. En ese momento me sentí tan mal que corrí al baño a provocarme el vómito y luego de eso me fui a dormir. A la mañana siguiente, aparentemente del esfuerzo que había hecho por vomitar, las venitas de mi cara se habían reventado y tenía como moretones en todo el rostro. Y fue ahí que me asusté a mi familia y me di cuenta que había tocado fondo. El Merck Manuals indica que la anorexia nerviosa se caracteriza por una búsqueda incesante de la delgadez, un miedo patológico a la obesidad, una imagen corporal distorsionada y la ingesta restringida conforme a las exigencias, lo cual provoca una pérdida de peso significativo. Como el cerebro cambia con estos trastornos, por ejemplo, en la anorexia el cerebro se enfoca en controlar todo. La parte que se llama corteza prefrontal se vuelve súper activa y la amígdala que maneja el miedo también. Yo ya no soportaba mis cambios de humor, evitaba las reuniones familiares porque siempre había mucha comida y usaba la ropa suelta para que de alguna forma no me miraran, ¿no? Yo me aislaba mucho, evitaba estar rodeada de mi familia, siempre había un ¿por qué estás así? O ¿por qué te ves así? O ¿por qué esas ojeras? O ¿por qué ese abdomen? Tenía a ser juzgada todo el tiempo, por eso me aislaba. También hacía ejercicio excesivamente y decía que ya había comido cuando en verdad no lo había hecho. Busca ayuda profesional temprana. Cuanto antes, mejor el pronóstico. Terapias eficaces como terapia cognitiva conductual para la bulimia y terapia familiar para los adolescentes y familiares. Reeducación alimentaria con un nutricionista. Para comer sin miedo y sin obsesión. Fomentar la autoestima y la aceptación corporal.
Nadie vale por su peso. Recordemos siempre estar atentos a nuestros adolescentes y detectar si hay alguno de esos trastornos. Gobierno del Perú.